Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi hija vendió su casa por $8,500,000 y le dio todo el dinero a mi yerno para invertirlo en su supuesto negocio digital. 2 semanas después, vinieron a pedirme un lugar donde vivir y mi respuesta fue, no. Mi yerno me dio un puñetazo en la cara. Ese mismo día tomé una decisión, llamé a mi abogado para preparar mi próximo movimiento. Tengo 62 años y nunca pensé que vería el día en que mi propio yerno levantaría la mano contra mí. Pero ahí estaba yo, parado en la puerta de mi casa con la sangre escurriéndome por la nariz, viendo el rostro de Enrique deformado por la rabia, mientras mi hija Leticia estaba parada detrás de él, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Papá, por favor», susurró Leticia con una voz apenas audible. «No tenemos a dónde más ir». 3 horas antes, habían aparecido en mi puerta luciendo como refugiados de su propia vida. El cabello de Leticia estaba despeinado y su ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Enrique no dejaba de caminar de un lado a otro en mi porche, pasándose las manos por el cabello y murmurando entre dientes. Nunca lo había visto tan alterado. «¿Qué está pasando?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Fue entonces cuando soltaron toda la historia. Hace 2 semanas, habían vendido su hermosa casa de 4 recámaras por $8,500,000. $8,500,000. La casa que yo les había ayudado a comprar. Esa en la que vi a mi nieta dar sus primeros pasos antes de que se mudara para ir a la universidad. Todo había desaparecido. «Enrique tiene esta increíble oportunidad de negocio», explicó Leticia, con los ojos brillando de lo que ahora reconozco como desesperación disfrazada de esperanza. «Marketing digital, papá. El futuro está en Internet y Enrique tiene contactos con unos inversionistas increíbles». Observé a Enrique asentir con entusiasmo, pero algo en sus ojos me revolvió el estómago. Ya había visto esa mirada antes, en los ojos de mi difunto hermano cuando apostaba todos sus ahorros, convencido de que la siguiente apuesta resolvería todos sus problemas. «Entonces, vendieron su casa», dije lentamente. «¿Para invertir en el negocio de Enrique?» «No es solo un negocio, Bernardo», me interrumpió Enrique. Noté que ya no me llamaba papá como solía hacerlo. «Estamos hablando de riqueza generacional. En 5 años, Leticia no tendrá que volver a trabajar un solo día de su vida». Pero ahí estaban, 3 horas después, diciéndome que el dinero se había esfumado. Todo. Los inversionistas habían desaparecido, el negocio era una farsa, y Enrique trataba de justificarlo todo con jerga técnica que yo no podía seguir y que tampoco me creía. «Estas cosas pasan en los negocios», repetía él, levantando la voz con cada explicación. «Fluctuaciones del mercado, problemas regulatorios. Es temporal». ¿Temporal? $8,500,000 desaparecidos y él lo llamaba temporal. «Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras resolvemos las cosas», suplicó Leticia. «Solo por unas semanas, tal vez un mes». Miré a mi hija. La miré de verdad. ¿En qué momento se había vuelto tan delgada? Cuando aparecieron esas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Había perdido peso, y no de una manera saludable. Su piel tenía una palidez grisácea que hablaba de noches de insomnio y estrés constante. «Leticia, mi amor», le dije con suavidad. «Sabes que te amo, pero no puedo solapar esto». Fue entonces cuando la máscara de Enrique se cayó. Su actitud amistosa se desvaneció, siendo reemplazada por algo frío y calculador. «¿Solapar qué, exactamente?» «Que tu hija necesite la ayuda de su propio padre». «No estoy hablando contigo», le dije con firmeza. «Estoy hablando con mi hija». Enrique dio un paso hacia mí y pude oler el alcohol en su aliento. Ni siquiera era mediodía. «¿Te crees mejor que nosotros, verdad? Sentado en tu bonita casa juzgándonos por tomar riesgos». «Enrique, por favor», susurró Leticia, agarrándolo del brazo. Él se sacudió para soltarse. «No, Leticia. Tu padre necesita entender algo. Somos familia. La familia ayuda a la familia, y justo ahora necesitamos ayuda».
Mantuve la voz calmada, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Y los he ayudado. Les ayudé a comprar esa casa. Ayudé a pagar su boda. Los ayudé cuando no podían pagar las mensualidades del coche hace 3 años. Pero esto no es ayuda. Esto es fomentar las malas decisiones. Malas decisiones, el tono de Enrique subió hasta convertirse en un grito. No tienes ni idea de lo que estás hablando, viejo. Nunca has tomado un riesgo en tu vida. Nunca has construido nada, nunca has soñado en grande. Enrique, detente, suplicó Leticia. Pero él ya no escuchaba a nadie. ¿Sabes cuál es tu problema, Bernardo? Eres un mediocre. Mente mediocre, sueños mediocres, vida mediocre. Y quieres mantener a todos los demás en la mediocridad también. Y entonces lo dije. La palabra que encendió la mecha. No. Solo esa pequeña palabra. Pero Enrique la escuchó como si fuera un disparo. ¿Qué dijiste? Dije que no. No pueden quedarse aquí. No me voy a quedar viendo cómo arrastras a mi hija más al fondo. El puñetazo llegó tan rápido que no lo vi venir. Un momento estaba parado en el umbral de mi puerta y al siguiente estaba tropezando hacia atrás, mi mano yendo instintivamente a mi nariz mientras la sangre caliente comenzaba a brotar. Leticia gritó. Enrique se quedó allí, con el puño aún apretado y el pecho agitado como si acabara de correr un maratón. Por un instante, todos nos congelamos en esa escena, el agresor, la víctima, el testigo. «Oh, Dios mío», susurró Leticia. «Oh, Dios, Enrique, ¿qué hiciste?» Pero Enrique no la estaba mirando a ella. Me miraba a mí con puro odio. «Te merecías eso, viejo egoísta y desgraciado. Tu propia hija se quedó en la calle y le cerraste la puerta en la cara». Me toqué la nariz con cuidado. No estaba rota, pero dolía como el infierno. Sin embargo, más allá del dolor físico, estaba la comprensión de lo que acababa de pasar. Este hombre que se había sentado en la mesa de mi comedor durante 5 años, que me había llamado papá, que había prometido amar y proteger a mi hija, me acababa de soltar un golpe en mi propia casa. «Lárguense», dije en voz baja. «Papá, por favor», empezó Leticia. «Los dos. Lárguense ahora mismo». Mientras se alejaban, escuché a Enrique murmurar algo sobre lo malagradecido y egoísta que era, pero no me importó. Ya estaba sacando mi celular, desplazándome por mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Roberto Herrera, mi abogado durante los últimos 15 años. Un hombre que me había ayudado con mi divorcio, mis asociaciones de negocios y mi plan de jubilación. Un hombre en quien confiaba plenamente. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera. «Bernardo, ¿qué pasa? Te escuchas alterado». Le conté todo, desde el dinero perdido hasta el puñetazo. Roberto escuchó sin interrumpir, lo cual siempre había sido una de sus virtudes. Cuando terminé, hubo una larga pausa. «Bernardo», dijo Roberto finalmente, con voz grave. «Necesito verte de inmediato. Hay cosas sobre Enrique que tienes que saber. Cosas que debí haberte dicho hace meses». Algo en su tono me heló la sangre. «¿Qué clase de cosas?» «No por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina ahora?» Me miré en el espejo del pasillo. Mi nariz estaba hinchada, tenía sangre seca en la camisa y mis manos temblaban un poco. Pero la urgencia de Roberto superó mi estado de shock. «Estaré ahí en 20 minutos». Mientras tomaba las llaves y me dirigía al coche, no podía quitarme de encima la sensación de que aquel golpe era solo el principio. Lo que fuera que Roberto tuviera que decirme, iba a cambiarlo todo. La oficina de Roberto se sentía más fría de lo habitual. O tal vez era solo el hielo en mis venas mientras me sentaba frente a su escritorio de caoba. Me había ofrecido pañuelos para la nariz e insistió en tomar fotos de mis lesiones, lo cual debió haber sido mi primera pista de lo grave que se iba a poner el asunto. «Bernardo», comenzó Roberto, abriendo un grueso folder tamaño oficio. «Hace 6 meses, me pediste que investigara los antecedentes de Enrique cuando empezó a presionar a Leticia para refinanciar la casa. ¿Lo recuerdas?» Asentí.
Me había preocupado el repentino interés de Enrique en usar el capital de su casa para varias oportunidades de negocio. Algo me daba mala espina, pero no sabía qué era. Bueno, lo que encontré fue preocupante, pero me dijiste que no te compartiera nada a menos que ocurriera algo urgente. Roberto me miró a los ojos. Yo diría que recibir un puñetazo en tu propia casa cuenta como urgente. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a Enrique, pero se veía diferente, más joven, usando un traje costoso y de pie junto a una mujer que no era mi hija. Era una mujer mayor, quizá en sus 50, con el cabello platinado perfectamente peinado y una clara muestra de riqueza en sus joyas y su ropa. Este es Enrique con Margarita Dávila, tomada 2 años antes de que conociera a Leticia. Margarita tenía 68 años, era una viuda con un patrimonio considerable. Enrique tenía 34. Mi estómago empezó a hundirse. ¿Era? Margarita murió el año pasado. Un ataque cardíaco masivo, según el certificado de defunción. Pero aquí viene lo interesante, 6 meses antes de morir, le transfirió casi todos sus bienes a Enrique. Sus hijos siguen peleándolo en los tribunales. Roberto sacó otra fotografía. Esta mostraba a Enrique con otra mujer, esta vez una castaña que parecía tener unos 40 años. Linda Cortés, de 52 años. Conoció a Enrique 3 años antes de que Margarita perdiera su casa, sus ahorros y su negocio de joyería por culpa de él. La convenció de invertir todo en una revolucionaria startup tecnológica. El patrón se estaba volviendo horriblemente claro, pero Roberto no había terminado. Sara Chávez, de 49 años, Josefina Valdés, de 55, Diana Morales, de 61. Cada nombre venía acompañado de una fotografía, cada mujer lucía feliz y esperanzada de pie junto a Enrique. La misma historia, Bernardo, todas y cada una de las veces. Mujeres mayores, con estabilidad financiera, confiadas. Me quedé mirando las fotos esparcidas por el escritorio de Roberto como si fueran pruebas en un caso de homicidio. ¿Cómo descubriste todo esto? Enrique Rivera no es su nombre real. Ha estado usando variaciones del mismo durante los últimos 8 años. Su verdadero nombre es Hernán Ramírez y tiene un historial muy interesante con la División de Delitos Financieros de la FGR. Roberto me entregó un grueso documento. El membrete de la Fiscalía General de la República hizo que me temblaran las manos mientras trataba de enfocarme en las palabras. Lo han estado rastreando durante años, pero es cuidadoso. Técnicamente, nunca comete fraude. Todo lo hace a través de manipulación emocional y firmas legales de documentos. Las mujeres le entregan el dinero por voluntad propia, así que no pueden probar la intención. No hay intención criminal. No. Pero definitivamente hay un patrón. Y Bernardo, hay algo más. La voz de Roberto bajó de tono. Hace 3 meses, Enrique visitó a mi colega David Peña, preguntando por las leyes de herencia. Específicamente, quería saber sobre los derechos conyugales sobre los bienes heredados, en casos en los que el beneficiario muere inesperadamente. La habitación empezó a darme vueltas. Apreté los brazos de mi silla. ¿Qué fue exactamente lo que preguntó? Quería saber si Leticia heredaba tu patrimonio, ¿tendría su esposo acceso automático a esos activos? También preguntó por las pólizas de seguro de vida y qué tan rápido se pagan. Sentí náuseas. No solo por el puñetazo o por la impresión, sino por darme cuenta de lo fácil que me había engañado. De lo completamente engañada que estaba Leticia. Hay más, continuó Roberto, con voz ahora más suave. Hice que mi investigador indagara sobre ese negocio digital en el que Enrique afirmaba estar invirtiendo. Bernardo, no existe. No hay inversionistas, ni empresa, ni registro comercial. Los $8, 500. 000 pesos. Ya no están. Fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales que no se pueden rastrear. Entonces, el dinero desapareció por completo. Y, basándonos en su patrón con las otras mujeres, este siempre fue el plan. Hacer que Leticia liquidara su activo principal, llevarse el dinero y luego pasar a la siguiente víctima. Pensé en el rostro pálido de Leticia, en su figura delgada, en las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pero él sigue con ella.
Porque aún no ha terminado. Bernardo, necesito que entiendas algo muy importante. Por sus preguntas sobre la ley de herencia, creo que el objetivo final de Enrique no son solo los bienes de Leticia. Son los tuyos. Las palabras me golpearon como otro puñetazo. ¿Los míos? Roberto asintió con seriedad. Piénsalo. Leticia es tu única hija. Si te pasara algo a ti, ella lo heredaría todo. ¿Y si luego le pasara algo a ella? ¿Me estás diciendo que podría hacerle daño? Te estoy diciendo que su historial sugiere que él desaparece una vez que el dinero se ha ido. Pero con Leticia, no se ha ido. ¿Por qué? Porque el verdadero premio no es el dinero de la casa. Es tu herencia. Y ahora que lo han perdido todo, está desesperado. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que Roberto me estaba diciendo. 5 años. Enrique había estado planeando esto durante 5 años. Infiltrándose lentamente en nuestra familia, ganándose nuestra confianza, posicionándose para el golpe final. El puñetazo de hoy, dije lentamente. No fue por enojo al negarle asilo. No, coincidió Roberto. Fue pánico. Su plan se está desmoronando y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Roberto abrió otro archivo. Bernardo, necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses con mucho cuidado antes de responder. ¿Enrique te ha preguntado alguna vez sobre tu testamento, sobre tu salud, o sobre si tomas algún medicamento? La pregunta me puso la piel de gallina, pero al hacer memoria, los recuerdos comenzaron a aflorar. Enrique preguntando por mis pastillas para la presión. Enrique sugiriendo que debería disfrutar más la vida y no ser tan estricto con mi dieta. Enrique bromeando sobre cómo los hombres mayores como yo deberían vivir al máximo, porque nunca se sabe lo que pueda pasar. Dios mío, susurré. No intento asustarte innecesariamente, dijo Roberto. Pero en vista de lo que le pasó a Margarita Dávila, creo que necesitas tomar precauciones de inmediato. Sacó un documento legal. Esta es una orden de restricción. Puedo presentarla hoy mismo. Evitará legalmente que Enrique se acerque a ti o a tu propiedad. ¿Y qué hay de Leticia? La expresión de Roberto se entristeció. Bernardo, sé que es tu hija, pero ella ya eligió su bando. Cada una de las víctimas anteriores de Enrique tenía familiares que intentaron advertirles. Todas eligieron a Enrique por encima de sus familias, justo hasta el momento en que él desapareció con su dinero. Miré la orden de restricción, sabiendo que firmarla significaba cortar lazos, esencialmente, con mi hija. Pero la alternativa, esperar a ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Enrique, parecía infinitamente peor. Hay una cosa más, dijo Roberto en voz baja. Si firmas esta orden de restricción, si te proteges legalmente, Enrique va a escalar la situación. Va a intentar acceder a tus bienes a través de Leticia. Y si ella está tan manipulada como sus víctimas anteriores, lo va a ayudar. ¿A qué te refieres? Roberto sacó un último documento. Esta mañana, antes de que llamaras, recibí una solicitud de otro despacho de abogados. Quieren programar una reunión sobre la planificación de tu patrimonio. La solicitud llegó a través de Leticia. Mi corazón se detuvo. Ella ya está intentando acceder a mi testamento. Eso parece. Bernardo, creo que Enrique ha estado planeando esto durante meses. La venta de la casa, el negocio falso, el ir a pedirte ayuda. Todo fue diseñado para crear una crisis que te obligara, ya fuera a acogerlos en tu casa, o a hacer provisiones financieras para ellos. Pensé en las lágrimas de Leticia, en sus súplicas desesperadas, en la forma en que me rogó que los ayudara. ¿Había sido algo de eso real, o había sido entrenada, manipulada y convertida en la cómplice de Enrique? ¿Qué hago? Roberto se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Primero, presentamos la orden de restricción. Segundo, tenemos que discutir la modificación de tu testamento inmediatamente. Y tercero. Hizo una pausa, como sopesando cuidadosamente sus palabras. Tercero, tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para protegerte. ¿Por qué, Bernardo? No creo que esto termine con una simple orden de restricción. Creo que Enrique va a contraatacar,
y va a usar a Leticia como su arma. Mientras estaba ahí sentado, mirando las fotos de las víctimas anteriores de Enrique, me di cuenta de que el puñetazo en la cara había sido solo el disparo de advertencia en lo que estaba a punto de convertirse en una guerra por los ahorros de toda mi vida, mi legado y posiblemente, mi propia vida. La orden de restricción se presentó a las 3 de esa tarde, pero Roberto insistió en que me quedara en su oficina mientras su investigador, Marcos Vargas, presentaba lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Marcos era un exagente de la FGR con ojos cansados y esa clase de paciencia metódica que se adquiere tras años de desentrañar delitos financieros. Señor, comenzó Marcos, esparciendo documentos sobre la mesa de conferencias de Roberto. Lo que le voy a mostrar será difícil de procesar. Su yerno ha estado muy ocupado. El primer documento que puso frente a mí me heló la sangre. Era una solicitud de préstamo en el Banco del Norte con fecha de hace 3 semanas. La firma de Leticia estaba en la parte inferior, solicitando un préstamo personal de $275,000 usando mi casa como garantía. Esto no puede estar bien, dije, con la voz apenas estable. Leticia no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. No, no lo tiene, coincidió Marcos. Pero según esta solicitud, usted ya había firmado una escritura de cesión de derechos transfiriéndole la propiedad parcial a ella. Mire la página 4. Ahí estaba. Mi firma, aparentemente notariada, transfiriendo el 25% de la propiedad de mi casa a Leticia. El problema era que yo jamás había firmado semejante documento. Es una falsificación, dije de inmediato. Lo sabemos, pero es una muy buena falsificación. Lo suficientemente buena como para que el banco aprobara la solicitud de préstamo y depositara $275,000 en una cuenta mancomunada que Leticia y Enrique abrieron 2 días después de vender su casa. Roberto se inclinó hacia el frente. Bernardo, esto significa que Enrique lleva planeando esto por semanas, posiblemente meses. Mientras convencía a Leticia de vender su casa para su falso negocio, simultáneamente estaba preparando una forma de acceder a tu patrimonio como respaldo. Marcos sacó más documentos. Y se pone peor. Este es un poder notarial, también con su firma falsificada, que le otorga a Leticia el derecho de tomar decisiones financieras en su nombre en caso de incapacidad. Y esto, deslizó otro papel, es una carta de voluntad anticipada que indica que usted ha sido diagnosticado con demencia en etapa temprana y que Leticia debe ser consultada para todas las decisiones importantes. Miré los papeles, sintiendo que estaba viendo las pruebas de mi propio homicidio. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudieron falsificar todo esto sin que nadie se diera cuenta? Porque Enrique ya lo ha hecho antes, explicó Marcos. Encontramos documentos falsificados similares en el caso de Margarita Dávila y en otros 2. Tiene acceso a alguien que se especializa en fraude de documentos, probablemente alguien que conoció durante alguna de sus estafas anteriores. Pero el banco no verificó estos documentos. Roberto asintió con tristeza. Deberían haberlo hecho, pero recuerda que Enrique no es estúpido. Eligió una sucursal pequeña donde el ejecutivo de préstamos era nuevo y probablemente no siguió los procedimientos de verificación adecuados. El préstamo por los $275,000 fue aprobado con base en estos documentos falsos. O sea que tienen $275,000 de mi dinero. ¿Tenían?, corrigió Marcos. Ese dinero fue transferido a las mismas cuentas en paraísos fiscales a donde fueron a parar las ganancias de la venta de la casa. Desapareció, igual que los $8,500,000. Me sentí mareado. En cuestión de semanas, Enrique había robado $9,775,000 usando a mi hija como cómplice, ya fuera de forma voluntaria o involuntaria. Hay más, continuó Marcos, y yo no estaba seguro de si podría soportar más. Encontramos evidencia de que Enrique intentó contratar una póliza de seguro de vida a su nombre, con Leticia como beneficiaria y él mismo como beneficiario alterno. La solicitud fue rechazada porque usted necesitaba estar presente para el examen médico. Pero el hecho de que lo intentara. Está planeando matarme, dije sin rodeos. No podemos probar la intención, dijo Roberto con cautela. Pero el patrón es extremadamente preocupante.
Documentos falsos que le dan acceso a sus bienes, registros médicos falsos que sugieren que es mentalmente incompetente, intentos de asegurar su vida. Es exactamente lo que pasó con Margarita Dávila en los meses antes de su muerte. Marcos sacó una fotografía. Este es el nieto de Margarita, David. Hablé con él ayer. Dijo que su abuela empezó a actuar de forma extraña en sus últimos meses, firmando documentos que no entendía y tomando decisiones financieras que no tenían sentido. La familia creyó que era demencia. Pero ahora sospechan que la estaban drogando. Drogando. Pequeñas dosis de medicamentos recetados que pueden causar confusión y pérdida de memoria. Nada que apareciera en una autopsia estándar, pero lo suficiente como para hacer que una persona mayor se vuelva obediente y sugestionable. Pensé en los últimos meses, tratando de recordar si me había sentido inusualmente cansado o confundido después de las visitas de Leticia y Enrique. Hubo un par de ocasiones en las que me sentí nublado después de que me habían llevado la cena, pero se lo había atribuido a mi edad y al estrés. La buena noticia, dijo Roberto, es que ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos protegerte. La orden de restricción es solo el principio. Marcos se inclinó hacia mí. Señor, necesito hacerle unas preguntas específicas sobre sus interacciones recientes con Enrique y Leticia. ¿Le han traído comida o bebidas en los últimos meses? ¿Alguna vez han insistido en que tome algún medicamento o suplemento? A medida que retrocedía en mis recuerdos, más cosas salieron a la luz. Enrique llevándome un café especial que había comprado en alguna cafetería cara. Leticia insistiendo en que probara unos suplementos Herbels que me ayudarían a tener más energía. La forma en que ambos parecían decepcionados cuando yo no me terminaba las bebidas que me preparaban. Jesucristo, susurré. Necesitamos llevarte al médico inmediatamente, dijo Roberto. Necesitamos análisis de sangre para ver si hay alguna sustancia en tu sistema. Pero si me estuvieran drogando, no me habría dado cuenta. Marcos negó con la cabeza. Estas sustancias están diseñadas para ser sutiles. Tal vez se sienta un poco cansado, un poco confundido, pero nada tan dramático como para hacer sonar las alarmas. El objetivo no es incapacitarlo de inmediato, es hacerlo gradualmente más manejable y confiado. Roberto ya estaba tomando el teléfono. Llamaré al doctor Padrón. Puede verte esta tarde y es un hombre muy discreto. Mientras Roberto hacía la llamada, Marcos continuó desplegando documentos. Hay algo más que debes saber. Encontramos comunicaciones entre Enrique y al menos 3 firmas de abogados diferentes durante el último mes. Ha estado buscando a alguien que lo ayude a impugnar su competencia mental. ¿Bajo qué fundamentos? Basado en la directiva médica falsificada que afirma que usted tiene demencia. Si lograba que un tribunal lo declarara mentalmente incompetente, Leticia se convertiría en su tutora legal y Enrique tendría acceso a todo. La magnitud de la conspiración era abrumadora. Esto no era solo un yerno tratando de robar dinero. Era un elaborado plan de meses para despojarme sistemáticamente de mis bienes, de mi autonomía y posiblemente, de mi vida. ¿Dónde encaja Leticia en todo esto?, pregunté. ¿Sabe lo que él está haciendo? Marcos y Roberto cruzaron miradas. Esa es la pregunta del millón, dijo Marcos. En algunos de sus casos anteriores, las mujeres ignoraban por completo que estaban siendo utilizadas. En otros, se convirtieron en cómplices voluntarias una vez que estuvieron lo suficientemente aisladas y manipuladas. Según lo que encontramos hoy, añadió Roberto, Leticia firmó solicitudes de préstamos utilizando documentos con firmas tuyas falsificadas. O sabía que eran falsos, o Enrique la convenció de que tú ya los habías firmado en privado. Pensé en el rostro de mi hija cuando vinieron a pedir ayuda. La desesperación en sus ojos, la forma en que me había suplicado. ¿Acaso había sido una emoción genuina, o ya estaba tan hundida en la red de Enrique que ya no podía distinguir la verdad de las mentiras? Hay una cosa más, dijo Marcos en voz baja. Encontramos evidencia de que Enrique ha estado investigando sus rutinas diarias. Sus visitas a la cafetería, los viajes al súper, sus caminatas matutinas. Conoce su horario probablemente mejor de lo que usted mismo se da cuenta. ¿Para qué necesitaría esa información? Porque,
contestó Roberto con tono lúgubre, si sus otros planes fallan, si no puede acceder a tu dinero a través de manipulaciones legales o documentos falsos, podría intentar un enfoque más directo. La habitación se sumió en un silencio absoluto mientras la implicación calaba hondo. Enrique no solo iba tras mi dinero, se estaba preparando para cualquier escenario posible, incluyendo aquellos que requirieran sacarme del panorama de forma permanente. La enfermera del doctor Padrón devolvió la llamada a los 10 minutos. Podía ir de inmediato para hacerme unos análisis de sangre y un examen exhaustivo. Mientras me preparaba para salir de la oficina de Roberto, me entregó un pequeño dispositivo que parecía el control de una alarma de auto. Un botón de pánico, explicó. Línea directa con la policía. Llévalo contigo en todo momento. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que, hacía apenas 24 horas, mi mayor preocupación había sido si debía ayudar a mi hija durante una crisis económica. Ahora, llevaba un botón de pánico porque mi propio yerno podría estar planeando matarme. Pero había algo más creciendo a la par del miedo, una ira fría y calculadora. Enrique pensaba que estaba tratando con un anciano confundido al que podía manipular y finalmente eliminar. No tenía ni idea de que acababa de declararle la guerra a alguien que había pasado 40 años construyendo un negocio exitoso justamente siendo más astuto que gente como él. Los análisis de sangre dirían si me habían drogado. La orden de restricción me daría protección legal. Pero lo que Enrique todavía no sabía era que yo no me iba a conformar con solo defenderme. Lo iba a destruir. Los análisis de sangre del doctor Padrón confirmaron nuestras sospechas, niveles bajos de lorazepam y difenhidramina, medicamentos que, al combinarse, causan somnolencia y confusión, pero en dosis lo suficientemente pequeñas como para parecer los efectos naturales del envejecimiento. Me habían estado drogando de manera sistemática por al menos 2 meses. La buena noticia, me explicó el doctor Padrón mientras revisábamos los resultados. Es que estas sustancias se eliminan de tu sistema de forma relativamente rápida. Deberías sentirte más alerta en un par de días. La mala noticia es que este nivel de premeditación sugiere que quien haya hecho esto planeaba algo grande. Manejé desde el consultorio de regreso a casa con una claridad mental que no había sentido en semanas. La neblina que había estado nublando mis pensamientos ya se estaba disipando, y con ella llegó una rabia aguda y enfocada. Enrique me había estado envenenando mientras se sentaba a cenar en mi mesa, estrechaba mi mano y me llamaba papá. Pero esa ira no fue nada comparada con lo que sentí al llegar a mi entrada y ver el coche de Leticia estacionado en la calle. Estaba sentada en los escalones de mi porche, y por un segundo, sentí una punzada de mi viejo instinto paternal. Se veía tan pequeña, tan perdida. Tenía el cabello sucio, la ropa arrugada y había estado llorando. A pesar de todo lo que había aprendido sobre las manipulaciones de Enrique, a pesar de los documentos falsos y el dinero robado, seguía siendo mi hija. Papá, dijo cuando me acerqué. Sé que no me quieres ver, pero tenía que venir. Me detuve al pie de los escalones, manteniendo distancia entre los dos. El botón de pánico que Roberto me había dado se sentía pesado en mi bolsillo. ¿Dónde está Enrique? Está en casa de un amigo. Papá, necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Enrique se siente terrible por haberte golpeado. ¿De verdad?, pregunté, estudiándole el rostro. Sus ojos estaban enrojecidos y desesperados, pero había algo más ahí. Una cualidad ensayada en sus palabras que hizo que se me revolviera el estómago. Ha estado bajo mucho estrés con el fracaso del negocio. Y cuando te negaste a ayudarnos, simplemente explotó. Él no es así, papá. Tú sabes que no es así. Me senté en el escalón de abajo, manteniendo mi distancia pero demostrando que estaba dispuesto a escuchar. Leticia, cuéntame sobre el préstamo que pediste usando mi casa como garantía. Su rostro empalideció. ¿Qué préstamo? El préstamo de $1,275,000 pesos en el Banco del Norte. Aquel en el que usaste mi firma falsificada para afirmar que te había cedido una parte de la propiedad de esta casa. Papá, no sé de qué me estás hablando. Sus ojos esquivaron mi mirada y sus manos empezaron a temblar. Enrique maneja todas nuestras cosas financieras. Yo solo firmo lo que me dice que firme. Ahí estaba la confesión que tanto temía escuchar.
Mi hija había estado firmando documentos sin leerlos, confiando plenamente en Enrique. Pero, ¿era verdaderamente inocente, o había optado por una ignorancia voluntaria? Leticia, mi amor, dije con suavidad. Cuando firmaste esos documentos del banco, ¿los leíste? Yo. Enrique me dijo que eran papeles para refinanciar la casa que vendimos. Dijo que solo era papeleo para asegurarse de que la venta se realizara correctamente. Pero no eran papeles de refinanciamiento. Eran solicitudes de préstamo usando mi propiedad como aval. Leticia, ese dinero desapareció. Enrique se lo robó, igual que se robó los $8,500,000 pesos de la venta de tu casa. Se abrazó a sí misma, meciéndose levemente. No, eso no. El negocio solo está pasando por una mala racha. Enrique dice que esto pasa todo el tiempo con las startups. No hay ningún negocio, Leticia. Nunca lo hubo. Enrique inventó todo. Estás mintiendo. Las palabras salieron de ella con tanta fuerza que di un respingo. Nunca te agradó Enrique. Nunca le diste una oportunidad. Y ahora te inventas historias para ponerme en su contra. Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías que Marcos me había dado. Enrique con Margarita Dávila, con Linda Cortés y con las demás mujeres a las que había estafado. Entonces explícame esto. Leticia se quedó viendo las fotos, con la respiración cada vez más superficial y acelerada. Estas podrían ser cualquier persona. Pudiste haber manipulado las fotos. Leticia, escúchate a ti misma. Estás defendiendo a un hombre que le dio un puñetazo en la cara a tu padre. Un hombre que les robó todo lo que tenían. Él no se robó nada, gritó, poniéndose de pie de un salto. No entiendes de negocios, papá. Nunca tomaste riesgos. Nunca intentaste construir algo más grande. Enrique está construyendo algo increíble, y tú eres demasiado mediocre como para verlo. Las palabras se sintieron como golpes físicos. Esta era mi hija, la niña a la que había criado solo después de que su madre muriera, defendiendo al hombre que nos estaba destruyendo sistemáticamente la vida a ambos. Leticia, le dije en voz baja. Necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Has estado poniéndole algo a mi comida o a mis bebidas cuando vienes de visita? ¿Alguna cosa que Enrique te haya dado para ayudarme a relajarme o a sentirme mejor? Su rostro se desencajó y, por un instante, vi un destello de la hija que yo conocía. Papá, por favor, no me preguntes eso. Eso no es un no. Enrique dijo. Dijo que te estabas confundiendo mucho, que se te olvidaban las cosas. Dijo que esos suplementos ayudarían a tu memoria. ¿Qué suplementos, Leticia? Solo cosas naturistas, cosas naturales para ayudar a la función cognitiva. Los compró en una tienda de productos de la salud. Me sentí asqueado. Ella me había estado drogando, pero creyendo que me estaba ayudando. Enrique la había convencido de que mis facultades mentales estaban disminuyendo y de que ella estaba siendo una hija cariñosa al medicarme sin mi consentimiento. Hija, esos no eran suplementos. Eran medicamentos controlados diseñados para volverme confuso y sumiso. Enrique me estaba drogando a través de ti. Leticia se me quedó mirando por un largo momento, y pude ver la guerra desatándose detrás de sus ojos. La batalla entre la verdad y la realidad que Enrique había construido para ella. No, susurró. No, eso no. Enrique no haría. Sí lo haría. Lo ha hecho. Y te está usando a ti para lograrlo. Empezó a retroceder, negando con la cabeza violentamente. Estás tratando de ponerme en contra de mi esposo. Siempre has tenido envidia de que yo haya encontrado a alguien que me ama. Leticia, estoy tratando de salvarte de un hombre que te va a destruir para luego desaparecer, exactamente igual a como lo hizo con todas esas otras mujeres. Basta, gritó ella. Deja de mentir sobre él. Enrique me ama. Se casó conmigo. Me eligió a mí. Eligió tu dinero, mi amor. Eligió tener acceso a mí. Fue entonces cuando pronunció las palabras que terminaron de romperme el corazón. Si tengo que elegir entre tú y Enrique. Elijo a Enrique. Él es mi familia ahora.
Miré a mi hija, a esta mujer a la que yo había criado, amado y por la que me había sacrificado, y me di cuenta de que ya la había perdido. Enrique había hecho un trabajo de aislamiento y manipulación tan meticuloso que ella ya no podía percibir la verdad. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, dije en voz baja. Papá, espera. Su voz se volvió suplicante otra vez. No tiene que agradarte, Enrique, pero aún podrías ayudarnos. Solo un préstamo, solo lo suficiente para volver a ponernos de pie. Te lo pagaré. ¿Te lo prometo? ¿Con qué dinero, Leticia? No tienes casa. No tienes ahorros. Y el negocio de Enrique no existe. Veremos cómo le hacemos. Siempre lo resolvemos. Me puse de pie lentamente, con el corazón rompiéndose a cada palabra que estaba por decir. No, hija. No lo van a resolver. Y no estaré aquí para rescatarte cuando Enrique desaparezca. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a cambiar mi testamento. Todo lo que planeaba dejarte irá a parar a la beneficencia. Si quieres quedarte con Enrique, es tu decisión. Pero yo no voy a financiar tu destrucción. El rostro de Leticia pasó por una serie de emociones, sorpresa, incredulidad, y finalmente, rabia. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Soy tu única familia. La familia no se droga entre sí, Leticia. La familia no se roba entre sí. La familia no escoge a un estafador por encima de su propio padre. Enrique dijo que harías esto, contestó con la voz repentinamente helada. Dijo que eras un controlador vengativo y que, si no hacíamos exactamente lo que querías, nos castigarías. Enrique dijo eso porque sabía que este día llegaría. Te ha estado preparando para esto. Leticia sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. No puedes simplemente sacarme de tu testamento porque no te agrada mi esposo. De hecho, si puedo. Es mi dinero, Leticia. Yo me lo gané. Yo lo ahorré. Y yo decido qué se hace con él. Vamos a pelear esto, papá. Enrique también conoce abogados. Mientras se alejaba, con el teléfono pegado a la oreja, comprendí que Roberto tenía razón. Esto no iba a terminar con una simple orden de restricción. Enrique iba a usar a mi propia hija como un arma en mi contra, y ella se lo iba a permitir. De pie en mi porche, viendo cómo mi hija se alejaba en el auto para planear acciones legales en mi contra, entendí que la batalla por mi patrimonio apenas comenzaba. Pero más allá de eso, entendí que ahora estaba verdaderamente solo. Aquella niña que se subía a mis piernas durante las tormentas eléctricas había desaparecido, reemplazada por una extraña que no me veía más que como un obstáculo a superar. Esa noche, llamé a Roberto y le dije que redactara el Nuevo Testamento de inmediato. Si Leticia quería elegir a Enrique antes que a mí, tendría que vivir con las consecuencias. Ambos lo harían. El Nuevo Testamento fue firmado y notariado en menos de 48 horas. Roberto había trabajado durante todo el fin de semana para asegurarse de que estuviera blindado, con múltiples candados legales contra cualquier reclamo de incompetencia mental o de influencia indebida. Cada centavo de mi patrimonio iría a parar a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, con una cláusula específica que estipulaba que esta decisión fue tomada en pleno uso de mis facultades y con pleno conocimiento de las circunstancias y decisiones de mi hija. Creí que ese sería el final de todo. Me equivoqué. El primer bombardeo legal llegó un martes por la mañana, entregado por un actuario que se veía nervioso y que se disculpó 2 veces antes de entregarme el grueso sobre. Adentro había una petición de tutela legal, promovida por Leticia Rivera. Había cambiado legalmente su apellido para que coincidiera con el último alias de Enrique. La petición afirmaba que yo padecía demencia, que estaba siendo manipulado por asesores sin escrúpulos, refiriéndose a Roberto, y que necesitaba protección inmediata frente a mis propios errores de juicio. Se adjuntaban los registros médicos falsos que Enrique había creado, además de declaraciones juradas de 3 personas a las que yo no conocía de nada, todos asegurando haber sido testigos del deterioro de mi estado mental. Todo es completamente fabricado, me aseguró Roberto mientras revisábamos los documentos en su oficina. Pero el abogado de Enrique es bueno. Te están pintando como un anciano confundido del que un abogado codicioso se está aprovechando. ¿De verdad pueden conseguir la tutela? Pueden intentarlo.
La audiencia está programada para el próximo mes, lo que nos da tiempo para prepararnos. Pero, Bernardo, esto se va a poner feo. Van a impugnar todo, tu estado mental, tus decisiones financieras, incluso tu relación conmigo. Esa tarde recibí una muestra de lo feo que se pondría el asunto. Estaba en el supermercado cuando noté que la gente se me quedaba mirando. Una mujer en la sección de frutas y verduras le murmuró algo a su esposo mientras me veía fijamente. La cajera, que me conocía desde hacía años, parecía incómoda durante nuestro intercambio de palabras habitual. Cuando llegué a casa, encontré una nota pegada en mi puerta principal. Qué vergüenza que abandone a su hija cuando más lo necesita. ¿Qué clase de padre es usted? Me tomó un momento entender lo que estaba pasando. Luego recordé algo que Marcos había mencionado sobre las campañas previas de Enrique: no solo robaba dinero, destruía reputaciones. Llamé a Roberto de inmediato. Están esparciendo rumores sobre mí en la ciudad. ¿Qué clase de rumores? Que soy un padre desalmado que le cortó el dinero a su hija por casarse con alguien que no me agradaba. Roberto suspiró. Enrique ya ha usado esta táctica antes. Retrata a sus víctimas como los villanos, y a sí mismo y a su presa actual como víctimas inocentes. Es parte de la estrategia para aislarte de posibles redes de apoyo. Durante la siguiente semana, la campaña de rumores se intensificó. Mi barbero de toda la vida comentó que la había escuchado que tenía problemas familiares. La mujer de la cafetería a la que había ido por 10 años me preguntó si estaba bien, con un tono que sugería que había escuchado que yo no lo estaba. Incluso la recepcionista de mi médico me miró con lástima cuando llegué para mi cita de rutina. Pero el verdadero golpe bajo llegó cuando mi vecina, Juanita, llamó a mi puerta el viernes por la noche. Juanita y yo habíamos sido amigos durante 15 años. Me había llevado comida cuando me operaron el año pasado y yo solía limpiar las hojas de su entrada durante el otoño. Bernardo, me dijo con voz precavida y preocupada. Necesito preguntarte algo, y espero que seas honesto conmigo. Claro. Leticia vino a verme ayer. Está muy preocupada por ti. Dice que has estado actuando extraño, tomando decisiones económicas irracionales y que podrían estarse aprovechando de ti. Sentí que el estómago se me hundía. Juanita, me conoces desde hace 15 años. ¿A ti te parezco confundido o irracional? Bueno, no, admitió ella, pero Leticia se veía tan genuinamente preocupada. Me dijo que cambiaste tu testamento por un impulso y que podrías no estar pensando con claridad. ¿Te mencionó que su esposo me dio un puñetazo en la cara o que falsificaron mi firma para robar $275,000 pesos? Juanita abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿No? ¿Ella? Dijo que estabas molesto por unas inversiones que no salieron bien. Juanita, mi yerno es un estafador. Nos ha robado casi $10,200,000 pesos y ahora está tratando de tomar el control de mis bienes afirmando que soy mentalmente incompetente. Pero Leticia sonaba tan convincente. Tan sincera. Porque le han lavado el cerebro. Enrique la convenció de que yo soy el problema. Juanita se fue luciendo angustiada e insegura, lo cual era exactamente lo que Enrique buscaba. Duda, confusión, gente cuestionándose si yo era la víctima o el villano de esta historia. La guerra psicológica se agravó cuando recibí una llamada de mi nieta, Emma. Tenía 23 años, vivía en Monterrey y no había hablado con ella en meses. Su voz sonaba fría cuando me habló. Abuelo, mi mamá me contó lo que hiciste. ¿Qué te contó? ¿Que te negaste a ayudarla cuando se quedaron en la calle? ¿Que la sacaste del testamento porque no te agrada Enrique? ¿Qué te estás dejando influenciar por abogados que quieren tu dinero? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la manipulación de Enrique alcanzando hasta la siguiente generación. Emma, ¿tu madre te dijo que Enrique les robó todo su dinero? ¿Que me dio un puñetazo? ¿Que me ha estado drogando? Ella me dijo que dirías cosas como esas. Me dijo que el estrés te ha vuelto paranoico y que te estás inventando historias sobre Enrique. Cariño, soy tu abuelo. Nunca te he mentido. ¿Por qué iba a empezar ahora? Hubo una larga pausa. Ya no sé qué creer. Mi mamá se la pasa llorando todo el tiempo.
Dice que Enrique está tratando de encontrar trabajo, pero que tú estás esparciendo mentiras sobre él con sus posibles empleadores. Esa era una novedad para mí, pero encajaba a la perfección con el patrón de Enrique de estar siempre un paso por delante de ser descubierto. Emma, quiero que hagas algo por mí. Quiero que investigues a Enrique Rivera en Internet. Busca sus matrimonios anteriores, su historial de negocios y luego decide por ti misma quién está diciendo la verdad. Mi mamá me dijo que me pedirías eso. Dijo que intentarías ponerme en contra de Enrique con pruebas falsas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo bien preparado que estaba Enrique para todo esto. Le había dado a Leticia respuestas para cualquier posible verdad que yo contara, enmarcando todo como prueba de mi deterioro mental o de mi naturaleza vengativa. Te quiero mucho, Emma, le dije suavemente. Pase lo que pase, no olvides eso. Yo también te quiero, abuelo. Pero creo que necesitas ayuda. Después de que colgó, me senté en la cocina, rodeado por el silencio de una casa que alguna vez había estado llena de las risas de mi familia. Enrique no solo había robado dinero, me había robado mis relaciones, mi reputación y mi legado. La gota que colmó el vaso fue cuando Roberto me llamó con noticias sobre la audiencia para la tutela legal. Contrataron a la doctora Elisa Chávez, una psiquiatra geriátrica, para evaluar tu estado mental. Está programada para entrevistarte la próxima semana. ¿Eso es bueno o malo? Potencialmente muy malo. La doctora Chávez ha testificado en varios casos de tutela en los que los solicitantes ganaron. Tiene fama de encontrar deterioro cognitivo incluso en los casos poco claros. Están comprando a un perito. Es difícil de probar, pero el patrón resulta muy sospechoso. Lo que tenemos que hacer es conseguir nuestra propia evaluación primero. El doctor Padrón acordó realizarte una evaluación cognitiva exhaustiva y tendremos esos resultados antes de que la doctora Chávez te atienda. Ese fin de semana, me sometí a 4 horas de pruebas psicológicas y cognitivas. El doctor Padrón me hizo exámenes de memoria, ejercicios de resolución de problemas y entrevistas detalladas sobre mi historial médico y mi estado mental actual. Bernardo, dijo cuando terminamos. Puedo afirmar categóricamente que no muestras señales de demencia, deterioro cognitivo ni incompetencia mental. Tus calificaciones en las pruebas, de hecho, están por encima del promedio para tu grupo de edad. ¿Será eso suficiente para pelear contra la solicitud de tutela? Debería serlo, pero debes entender a qué te enfrentas. Enrique y Leticia no solo intentan probar que eres incompetente, también intentan demostrar que cualquiera que te crea, también es sospechoso. Van a atacar los motivos de Roberto. A cuestionar la objetividad del doctor Padrón y a pintar a todo aquel que te apoye como parte de una conspiración. La mañana del lunes me trajo otro documento legal, una moción para congelar mis cuentas bancarias hasta la audiencia de tutela. El abogado de Enrique argumentó que yo corría el riesgo de ser manipulado para regalar mi dinero y que mis bienes necesitaban protección. ¿De verdad pueden congelar mis cuentas?, le pregunté a Roberto. Pueden intentarlo. Lo pelearemos, pero eso demuestra lo desesperados que están. Si no consiguen la tutela, intentarán dejar atado tu dinero en procedimientos legales hasta que estés demasiado agotado para seguir luchando. Esa tarde tomé una decisión que sorprendió hasta al propio Roberto. Convoqué a una rueda de prensa. Bueno, no exactamente una rueda de prensa. Llamé al periódico local y pregunté si estarían interesados en entrevistar a un empresario local cuyo yerno intentaba robar su patrimonio a través de un fraude de tutela legal. La reportera, Sara Martínez, era joven y tenía hambre de una buena historia. Cuando le mostré las evidencias, los documentos falsos, las fotos de las otras víctimas de Enrique, los resultados de los análisis de sangre que demostraban que me habían drogado, los ojos se le iluminaron. Señor Bernardo, esto es increíble. ¿Puedo verificar estos documentos con su abogado? Puede verificar todo. Quiero que la verdad salga a la luz antes de la audiencia de tutela. El artículo se publicó 3 días después con el titular, Estafador profesional en la ciudad apunta a su suegro en un elaborado esquema de herencia. Detallaba el historial de Enrique, los documentos falsos, el dinero robado y la petición de tutela. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La campaña de chismes a mis espaldas se detuvo de la noche a la mañana. En su lugar, la gente comenzó a acercárseme con simpatía e indignación.
Varias personas dieron un paso al frente para compartir sus propias historias de cómo Enrique había intentado involucrarlos en diversas estafas. Pero la respuesta más importante provino de una fuente inesperada. Recibí una llamada de David, el nieto de Margarita. Señor Bernardo, leí el artículo sobre su situación. Creo que debería saber algo. Encontramos algunas cosas entre los papeles de mi abuela después de que murió. Cartas de Enrique. Cartas que podrían ayudarle en su caso. ¿Qué tipo de cartas? Cartas de amor. Pero no son lo que usted se imagina. Son calculadas, frías, como si estuviera siguiendo un guión. Y señor Bernardo. Algunas de ellas lo mencionan a usted. La sangre se me heló. ¿A mí? ¿De qué forma? Le escribió a mi abuela diciéndole que estaba investigando a otros posibles objetivos. Específicamente mencionó a un empresario en su ciudad, con una hija llamada Leticia. Esto fue 2 años antes de que él siquiera conociera a su hija. Las piezas encajaron con una claridad horripilante. Enrique no había conocido a Leticia por casualidad. Me había investigado, me identificó como un blanco y, a partir de ahí, se posicionó sistemáticamente para conocer a mi hija. Nuestra relación entera, desde el mismísimo principio, había sido una trampa. Aún seguía asimilando esta revelación cuando Roberto llamó con noticias que lo cambiarían todo. Bernardo, acabo de hablar con la oficina del Ministerio Público. Llevan meses armando un caso contra Enrique y tu artículo proporcionó la pieza final que necesitaban. Van a emitir una orden de arresto en su contra para mañana por la mañana. Por fin, después de meses de estar a la defensiva, iba a ver a Enrique enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero, como pronto descubriría, los animales acorralados son los más peligrosos, y Enrique tenía una última carta desesperada que jugar. La orden de aprehensión se emitió un miércoles por la mañana, pero para cuando la policía llegó al motel donde Leticia y Enrique se estaban quedando, ya se habían ido. La habitación estaba vacía, a excepción de una pila de documentos legales y lo que parecían ser maletas empacadas a toda prisa. Enrique se había desvanecido, tal como lo había hecho con sus víctimas pasadas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, había evidencia. Esta vez, la FGR estaba involucrada. No puede permanecer oculto para siempre, me explicó la agente Sofía Colinas durante nuestra reunión en la oficina de Roberto. Su patrón siempre ha sido desaparecer cuando las cosas se calientan demasiado. Pero ya congelamos sus cuentas conocidas y estamos monitoreando sus alias. Además, cometió un error esta vez. ¿Qué error? Se quedó demasiado tiempo. Por lo general, toma el dinero y huye inmediatamente. Pero estaba tan enfocado en quedarse con su patrimonio que siguió presionando, siguió escalando la situación. Ahora tenemos suficiente evidencia para acusarlo de fraude electrónico, robo de identidad y abuso a personas de la tercera edad en varios estados. Debería haberme sentido victorioso, pero solo me sentía vacío. Enrique se había ido, pero también mi hija. Según el recepcionista del motel, Leticia se veía confundida y asustada cuando se fueron. Pero se fue con él por voluntad propia. También la encontraremos a ella, me aseguró la agente Colinas. En casos como este, la víctima a menudo no se da cuenta de que lo es, sino hasta que su abusador la abandona. Roberto se inclinó hacia el frente. Bernardo, hay algo más que debes saber. La petición de tutela ha sido retirada. Sin Enrique aquí para impulsarla, y con los cargos penales presentados, el abogado de Leticia abandonó el caso. ¿Qué pasa con el dinero que robaron? La FGR ha recuperado alrededor de $1,020,000 pesos de cuentas que pudimos rastrear. El resto, la agente Colinas se encogió de hombros, probablemente se haya perdido para siempre. Ese tipo de criminales son muy buenos moviendo el dinero a paraísos fiscales rápidamente. $8,755,000 pesos, desaparecidos. 5 años del matrimonio de mi hija, a la basura. Mi relación con mi nieta estaba dañada, posiblemente de manera irreparable. Pero yo estaba vivo. Era libre. Y ya no era el objetivo de nadie. Las semanas siguientes fueron muy seriales. El periódico local sacó un artículo de seguimiento cuando agregaron a Enrique a la lista de los más buscados de la FGR.
Recibí llamadas de otras víctimas de estafadores, gente que quería compartir su historia o pedirme consejos. La oficina del Ministerio Público me pidió hablar en seminarios sobre prevención de fraudes contra adultos mayores. Rechacé la gran mayoría de estas invitaciones. No me interesaba convertirme en el rostro de la victimización, yo solo quería recuperar mi vida. 3 meses después de la desaparición de Enrique, recibía una visita inesperada. Estaba trabajando en mi jardín cuando un coche entró en mi entrada. Por un momento, mi corazón se detuvo. Parecía el carro de Leticia, pero cuando la conductora salió, vi que era Emma, mi nieta. Se veía mayor, más seria que la última vez que la vi en Navidad hacía 2 años. Caminó hacia mí con vacilación, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Abuelo. Solté mis herramientas de jardinería y la miré de verdad. Tenía los ojos de su madre, pero mi barbilla obstinada. Vestía pantalones de mezclilla y un suéter sencillo, y parecía haber llorado hace poco. Emma, qué sorpresa. Manejé desde Monterrey. Necesitaba verte. ¿Cómo está tu mamá? El rostro de Emma se contrajo ligeramente. No está bien, abuelo. Enrique la abandonó en Tijuana sin nada. Sin dinero, sin coche, sin identificaciones. Él era quien traía todos los documentos. Me llamó desde una delegación hace 3 semanas. Sentí una punzada de dolor por mi hija, a pesar de todo. Está a salvo. Está en un refugio para mujeres. Está destrozada, abuelo. Completamente rota. Se la pasa repitiendo que no puede creer lo estúpida que fue, que destruyó todo por un hombre que nunca la quiso. Emma se limpió los ojos. Ella me pidió que viniera a verte. Le da mucha vergüenza llamarte o escribirte. Solo quería que te dijera que ahora lo sabe. Sabe todo lo que Enrique hizo, y todo lo que ella lo ayudó a hacer. Sabe lo de las drogas, lo de los documentos falsos. Todo. ¿Y qué quiere de mí? Nada. Eso me dijo, dile a tu abuelo que no quiero nada de él. Solo quiero que sepa que ahora conozco la verdad y que lo siento mucho. Nos quedamos allí, de pie en mi jardín, rodeados de los tomates y los rosales que yo había estado cuidando. 2 personas tratando de descifrar cómo tender un puente sobre un abismo que podría ser demasiado ancho para cruzar. Emma, necesito preguntarte algo y necesito que seas muy honesta. ¿Crees que tu madre sabía lo que Enrique estaba haciendo? Emma se quedó callada un largo tiempo. Creo que ella sabía que algo andaba mal, pero tenía tanto miedo de volver a quedarse sola que prefirió no verlo. Enrique era muy bueno haciéndola sentir que no podría sobrevivir sin él. ¿Y ahora? Ahora está aprendiendo que es mejor estar sola que con alguien que te destruye. Pensé en mi hija, sentada en un refugio de Tijuana, finalmente entendiendo el precio de las decisiones que había tomado. Una parte de mí quería salir corriendo a rescatarla, traerla de regreso a casa e intentar reconstruir lo que habíamos perdido. Pero otra parte de mí, aquella que había aprendido a la mala lo que significaba fomentar comportamientos destructivos, sabía que hay lecciones que solo se pueden aprender por las malas. ¿Está recibiendo ayuda? Terapia. Sí. El refugio tiene programas para mujeres que han sido víctimas de abuso financiero. Está empezando a entender cómo Enrique la manipuló, aislándola de todos los que la querían. Bien. Eso es importante. Emma miró a su alrededor. Miró mi jardín, mi casa, la vida que yo había protegido tomando la decisión más difícil de mi existencia. Abuelo. Ella no espera tu perdón. Dijo que sabe que eligió a Enrique por encima de ti y que tiene que vivir con eso. ¿Qué crees que debería hacer yo? Creo que deberías hacer lo que tú sientas que es lo correcto. No le debes el perdón solo porque ahora está arrepentida. No le debes nada. Aquella noche, luego de que Emma se fue para conducir de regreso a Monterrey, me senté en mi porche con una copa de vino y pensé en todo el último año. Me habían golpeado, me habían drogado, me habían robado, me atacaron legalmente y me humillaron en público. Había perdido a mi hija, el respeto de mi nieta y casi $10,200,000 pesos. Pero también había aprendido algo muy valioso sobre mí mismo. Cuando todo estuvo en juego, cuando tuve que elegir entre la lealtad familiar y mi instinto de preservación, había elegido bien.
Me había negado a solapar la destrucción, incluso cuando me costó la relación más importante de mi vida. 6 meses después, recibí una carta de Leticia. Era corta y estaba escrita a mano sobre un papel barato. Papá. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice. Sé que elegí a Enrique antes que a ti, y sé el dolor que eso te causó. No te escribo para pedirte perdón ni para pedirte ayuda. Te escribo para decirte que tenías razón en todo. Enrique jamás me amó. Me usó para llegar a ti, y yo estaba demasiado ciega para verlo. Tú trataste de salvarme y yo te peleé en cada paso del camino. Ahora entiendo por qué tuviste que protegerte de mí. Entiendo por qué cambiaste el testamento. Yo habría hecho lo mismo. No sé si algún día seré capaz de reconstruir mi vida, pero quería que supieras que por fin comprendo la tuya. Fuiste un buen padre. Yo fui una mala hija. Esa es mi culpa, no tuya. Espero que estés feliz y a salvo. Espero que hayas encontrado paz. Te lo mereces. Con amor. Leticia. Leí la carta 3 veces y luego la guardé en el cajón de mi escritorio. No le respondí. Algunos puentes, una vez que se queman, es mejor dejarlos así. Un año después de la desaparición de Enrique, la agente Colinas llamó con noticias. Enrique había sido arrestado en Colombia, tratando de aplicarle la misma estafa a una viuda adinerada en Cartagena. Sería extraditado para enfrentar los cargos en diferentes estados. El proceso legal tomaría años, pero probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. ¿Qué pasó con el dinero?, le pregunté. Recuperamos otros $2,040,000 pesos en unas cuentas en las Islas Caimán. No es todo, pero es algo. $2,040,000 pesos de los casi $10,200,000 que había robado. Pero me di cuenta de que el dinero no me importaba tanto como esperaba. Había aprendido a vivir sin él. Aprendí a encontrar satisfacción en las cosas más simples, mi jardín, mis libros, y la tranquila satisfacción de una vida vivida bajo mis propios términos. Emma me visitó 2 veces más durante el año siguiente. Nunca mencionó a su madre y yo nunca le pregunté por ella. Estábamos reconstruyendo nuestra propia relación, separados de los escombros de todo lo demás. Una cálida mañana de primavera, exactamente 2 años después de que Enrique me hubiera golpeado en el umbral de mi puerta, estaba trabajando en mi jardín cuando sonó mi teléfono. El identificador mostró el número de Emma. Abuelo, tengo noticias. Mi mamá fue aceptada en un programa de capacitación para el trabajo. Está aprendiendo a ser especialista en facturación médica. Lleva limpia y sobria durante 8 meses, y está viviendo en una casa de transición. Me alegra mucho escuchar eso. Ella quería que te dijera algo más. Ya no se va a poner en contacto contigo. Ya no me va a pedir que yo sea la intermediaria. Dijo que ya causó suficiente daño y que es hora de que resuelva su propia vida sin involucrarte a ti. Sentí una extraña sensación de alivio. No porque no amara a mi hija, sino porque ella finalmente estaba asumiendo la responsabilidad por sus propias decisiones. Abuelo. ¿Tú estás bien con eso? Miré mi jardín y la vida que había construido luego de estar a punto de perderlo todo. Sí, Emma. Creo que eso es exactamente lo que tiene que pasar. Después de colgar, volví a mis tomates. Estaban creciendo maravillosamente este año, saludables y fuertes, como yo. Enrique intentó destruirme, pero sobreviví. Y más que solo sobrevivir, aprendí a florecer de nuevo. Aprendí que, a veces, la acción más amorosa que uno puede tomar es rehusarse a solapar la autodestrucción de alguien, incluso si ese alguien es tu propio hijo. Aprendí que protegerte a ti mismo no es egoísta, es necesario. Y aprendí que volver a empezar a los 62 años no solo es posible, sino que puede ser el inicio de los mejores años de tu vida. Mientras trabajaba bajo el sol de la tarde, sentí algo que no experimentaba en años, una paz absoluta. Nadie me estaba manipulando, ni robándome, ni mintiéndome. Nadie planeaba hacerme daño ni usarme. Era libre. Y descubrí que esa libertad valía cualquier precio que hubiera tenido que pagar por ella. Incluso el precio de perder a mi hija por culpa de sus propias malas decisiones. Algunas batallas no se ganan peleando,
sino negándote a perderte a ti mismo en la guerra de alguien más.